Volví, no sé qué sucedió, me botaron de la conexión. Eh, Así que les quiero pedir disculpas a los que ya estaban conectados y ahora se vuelven a conectar. Esperemos que mi invitado aparezca. Salí un ratito para escribirle, para decirle que ya estoy, ya estamos. Me dijo ya estoy, pero no le veo. Entonces, quiero saber qué sucedió. Eh, me ha pasado en estas ocasiones que muchos de mis invitados han sido la primera vez que lo han hecho. Entonces, eh, a veces no lo saben cómo hacer. Pero ya debería estar acá, me dice que ya está. No se vayan. Eh, ¿Qué proyecto tengo entre manos? Un montón de proyectos. Ojalá algunas de las cosas que estamos eh, generando vayan a salir pronto. ¿Dónde vivo? Pues vivo en Quito. Mira, ahí está el Pichincha. Qué bonito. No. No. Déjeme. Espera un ratito, ojalá no se me caiga la conexión. Ya, volví. Ya le expliqué cómo es el tema. Sí, a Marqués sí le invité, no pudo. Eh, si me dan ideas de quién más me falta, a veces ya estoy un poco eh, tapado con a quién más invitar. No, si querían ver la vista desde mi casa, la vista desde mi casa es esta, ahí está el Gran Pichincha. Eh, Así que, Pitatán puede ser un bueno. Andrés Crespo, sí, podría invitarle, no sé si quiera hablar mucho en política yo, pero sí, sería una buena conversación con Andrés. No hace tanto frío, pero sí llovió un montón. El Pichincha estaba eh, lleno de nieve hace un ratito, lo que pasa es que ahora se tapó, pero hizo bastante frío el día de hoy. Así que estuve con el amigo Fausto, estuve con el amigo Fausto. Y eh, como les digo, si tienen más ideas, yo las voy a ir apuntando para seguirles invitando. Como les dije, eh, quiero, quiero llegar a las 100 conexiones. Ya me falta cada vez menos para llegar a las 100 conexiones y evaluar qué ha sido esto, que a la final seguí haciéndolo diariamente y fue como una bola que ya no pude darme vuelta atrás. Y me ha encantado un montón hacer todo lo que hemos estado haciendo. Eh, Así que espera. Me dice la Jimenita, yo en realidad a políticos no he querido invitarles. Ahí está, llegó mi invitado. Así que quiero hacerle y vamos a conversar. Él es actor alemán, grandote, con un hijo que va a hacer un stand-up. Él es Christoph Baumann. Hola, Christoph. Hola, ¿Cómo estás? ¿cómo estás? Te asustaste cuando apareciste, creo. Sí, no me creía porque estaba comiéndome un rabanito. Qué bueno. ¿Cómo estás, Christoph? Muy chévere, aquí en mi casa en Tumbaco y Ya. tú estás arriba en Quito, ¿no? Sí, yo estoy ahí viendo al Pichincha. Viendo al Pichincha. ¿Y has Sí, estado, y has estado ahí metido todo el tiempo o ya estás saliendo? ¿Cómo estás tú? o sea, sí, por ejemplo, hoy vinieron a visitar los nietos. Ajá. El uno tiene 3, el otro tiene 6 y fuimos afuera a un jardín a hacer unos huecos para luego sembrar. Y fue chévere. He salido durante el semáforo rojo poco, de vez en cuando a una tienda aquí cercana que conozcamos y que los protocolos están bien. Muy de vez en cuando al super, como ya tengo más de 65 años y mi mujer tiene 64, entonces ella es de menor riesgo. Claro, por un año. Un año de menor riesgo y dijo, yo voy. Le dije, bueno, hazlo nomás. Oye, quería empezar esta conversación con, Dale. con, con, con tu obra, que vas a hacer un stand-up con tu hijo por el Día del Padre.
que es de padre e hijo. ¿Cómo es esto? Cuéntame. Bueno, durante cuando empezó la epidemia, primero empezaron algunos compañeros, ¿no? Por ejemplo, el Pancho Viñachi con su Apocalife, estaba la, La claro, Montserrat también la estuvo. Montserrat, la Juanita, y luego me uní yo con este stand-up que tengo, Soroche, ¿no? Que es la vida de un tipo de 2 metros en el país de los hobbits, ¿no? Y Bueno, pero para ti. para mí son hobbits. Para el resto no. Claro. Para el resto somos promedio, claro. Claro. No, no. Entonces, cuento, esa fue una idea del Mosquito que me dijo, cuenta nomás tus anécdotas como tipo de 2 metros del Ecuador, ya tienes un stand-up. Y poco a poco empecé a amar eso y es muy, la gente le gusta mucho porque son los ojos de un tipo recién llegado a las costumbres de los ecuatorianos, ¿no? Claro. Como, por ejemplo, cómo entra un man de 2 metros en un baño bajo una grada, ¿no? Que O es en el aquí muy, bus. muy común, o en el bus. Y hay 10.000 historias invitadas y así cosas que sucedieron, ¿no? Como que ando por la calle y me caigo en un alcantarillado y hay una gente ahí y alguien dice, hijo de puta, se cayó el gringo, ¿no? Y, y un poco, un montón de cosas, también el choque cultural con mi esposa, de entender muy diferentes ciertas cosas. Um, entonces, ahí nació Soroche, el nombre le dio el Pablo Aguirre, que dijo Soroche, un cuento de altura, Claro. ¿no? Stand-up de altura. Y para el Día del Padre hemos pensado hacer de verdad tengo muy buenas relaciones con mis hijos, con mi hija Jack, Camila, que cumplió ayer 30 años, y mi hijo, el Gabriel, que tiene 35. Ya va para los 36 el muchacho. Y Ya no es él, tan muchacho. no, ya es un Ya. hombre hecho Claro, derecho. claro. Ya mismo llega la crisis de la vida edad. Exacto, ya mismo. Claro. Y entonces, con el Gabriel, él me ha ayudado con la técnica. Él vino a mi casa durante la pandemia de la parte del semáforo rojo a hacer la cámara. Y también hicimos unos comerciales jocosos, así inventándonos comerciales que interrumpen el stand-up, ¿no? Um, la, la producción, RIA Producciones, que es la Carla Calasanz, que ayudó a difundir y nosotros nos ocupamos de hacer stand-up bien y armar un teatro en casa con algunas luces que tenemos en el Telón de Aquiles, nuestro teatro que es aquí cerca, ¿no? Pero que no podíamos entrar solo para sacar cosas, pero no para hacer teatro, ¿no? Y ahí les dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos este stand-up como la base, pero con un especial sobre la relación padre-hijo, padre-hijos? Porque hay un montón de cosas, ¿no? Entre padres y hijos. Por ejemplo, una cosa que me pasó con mi padre, mi papá era un tipo muy bueno, pero bastante reservado en la cuestión emocional, como muchos hombres, ¿no? O sea, nunca te hubiera ocurrido al decir a mi papá, ¿cómo te sientes? A la mamá le puedes decir, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Pero el papá era como, o sea, sí siente, pero nunca habla de lo que siente, ¿no? Pero eso es algo que les pasaba a los papás de antes, ¿no? O sea, de otra forma, o sea, tú eres un papá, o sea, de esta generación, o sea, podría ser mi papá, pero si eres un tipo más abierto, o sea, pero usualmente a mi generación también nuestros papás nunca le veías, o sea, tu papá te decía, tú le decías a tu papá, te quiero, tu papá te quedaba viendo con cara de, ¿Cómo que? ¿Qué le pasa? ¿por qué, por qué me quiere? ¿Cómo tengo que reaccionar? ¿Tengo que abrazarle? O lo que sea, los papás de uno, la generación de los papás de mi generación era esa, o sea, no Claro. eran muy abrazables, por así decirlo, no eran muy cariñosos, Es muy, no tenían sensibilidad. o sea, creo que tenían la sensibilidad, pero cubierto de esta seriedad de ser hombre y que el hombre no se permite de Sí, todo mostrar. que son los baby boomers, ¿no? O sea, que son los salidos de la posguerra y claro, es como sus papás, o sea, nuestros abuelos. Tu Claro. abuelo estuvo en la guerra y entonces Sí. supongo que les hizo ser como diferentes, vivir una realidad diferente y eso Claro, como los cariños. mi papá también estuvo en la guerra, él tenía 17 años. Duró poco porque ya estaban invadiendo Alemania Los rusos. al final a las fuerzas.
Él vino, él estuvo por suerte al otro lado donde estaban los gringos invadiendo Francia y le tomaron eh, preso de guerra, o sea, Pero enseguida, pero como él hablaba inglés, él tuvo acceso a todos lados como traductor. Entonces le fue bastante bien. 17 años, imagínate, era como la última camada de que les mandan a la guerra para los niños que él, combatientes, que hay una foto sí, de un niño alemán llorando, que es que de sí. la Segunda Guerra Mundial, porque claro, ya eran los últimos, ya vayan por poco niños de 13 años. Imagínate, después de la guerra ellos terminaban el colegio porque no podían. Entonces, él viene de una generación que ha vivido duro, 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 ¿no? Pero era una muy buena persona. Y yo, imagínate, yo nazco 54, o sea, cuando ustedes ni estaban pensados, los que están viéndome. Y, y 68, cuando es la revolución estudiantil, Beatles, rock and roll y marihuana y todo eso, yo tenía 14 años y salía de un internado religioso y me fui, qué bestia, el pelo rubio, en esa época tenía pelo, eh, hasta, hasta, Bueno, hasta todavía que, tienes, lo que pasa es que no tienes aquí, pero tienes. sí, ya, Tener aquí tienes ya algo, casi ¿no? nada. Te fuiste a... ¿A dónde te fuiste? No, y estuve en un colegio público donde, o sea, toda la clase eran marihuaneros. Y yo salí de un internado ahí, misa todos los días, 4 años porque había ido mi papá ahí, mi tío, y de pronto entré a otro mundo y lo primero que hice, salir de la enseñanza religiosa. Eso podía, era opcional, ¿no? Um, pero entonces como ya tienes como otras cosas, era una apertura en la sociedad y te conviertes también tú mismo en otro papá, ¿no? Yo cuando el profesor preguntaba, ¿y qué van a hacer cuando tengan hijos? Yo digo, una cosa es seguro, que no van a un colegio formal. Yo estaba en uno formal. Y el profesor, sí, pero claro, aquí en Ecuador, cuando teníamos que elegir el colegio, ellos fueron al Pestalozzi, que era un colegio muy diferente, Abierto. otra onda, ¿no? Sí, 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 Sin pero notas, ¿no? también depende mucho de quién vaya a ese colegio, no solamente... No, claro, y más que nada, estos colegios que tienen otras reglas más libres necesitan full apoyo de los padres, o sea, no Exacto. de que sean padres muy estresados que te programan así, hijo, carrera, que es tu carrera, y te empujan y empujan, y el hijo cuando tiene 18 y 19 años está feliz de abandonar la casa y no decir nunca más nada a los padres para que le dejan de empujar, ¿no? Pero yo no he Claro, sido así. que digas, oye, ¿qué vas a hacer? Y tú digas baterista, como mi mamá, y te diga, eso no es una profesión. Entonces, sí, sí, te cacho totalmente. Claro, Oye, pero claro. ¿cómo llegas a Ecuador? Bueno, después de que te gradúas y eso, ¿a qué edad llegas a Ecuador? ¿Cómo llegas a Ecuador? ¿Para qué llegas a Ecuador? ¿O te trajeron? ¿O le conociste a alguien Me trajeron. te trajeron? Verás, eso es justo. eh, 3 años, yo vengo en 1984, en plena época de León Febres Cordero. Esa fue mi primera impresión del Ecuador. Am, Llego, tengo mi Empezando Febres esposa, Cordero, claro. empezando, exacto, Claro. claro. Y estaba mi esposa, Manaba, eso nadie me había dicho antes qué significa, cuando en eso hablo del stand-up también. Y ella estaba en el 8.º mes, tenía una barrigota con el Gabriel, donde estaba, justo porque Claro. yo llegué hace 35 años, un mes después de que llegué, Gabriel nace, ¿no? Y O sea, Gabriel fue concebido en ella es Alemania. actriz, o sea, fue hecho en Alemania, ¿no? Hecho, sí. O sea, sí es Made en Alemania, pero no. Made en Alemania, pero es como mi mujer es manaba, él es alemanaba, ¿no? Claro. Él, entonces nos habíamos conocido, ella era actriz, nos enamoramos, estábamos viviendo 3 años en Berlín y de pronto se quedó embarazada y cuando estaba embarazada era chévere y me dijo, oye, ¿no quieres conocer mi país? Yo no sabía que era una dulce trampa que nunca más me iba a volver, pues. Yo de aventura, porque me iba muy bien en Berlín, pero de aventura digo, bueno, probemos. Y hicimos ¿Qué los hacías en contactos. Berlín, pero? ¿Qué hacías en Berlín? Daba taller, yo era actor ya. Ajá. Tenía 30 años cuando llegué acá, pero había actuado ya desde los 23, 7 años. Y
daba talleres. Yo siempre, toda mi vida he dado talleres de teatro, ¿no? Aprendí eso como profesión y es una bendición en esa crisis, ¿no? El- el- Claro. y entonces dijimos, si en 2 años no podemos, tenemos algo de ahorros, si estos ahorros se acaban y 2 años no podemos vivir el teatro en este país, nos volvemos. Bueno, ¿me ves todavía aquí? Aquí, Tobaco, no te estoy llamando de Alemania. Oye, no, yo me siento identificado con esa historia porque, claro, mi papá se la vino trayendo a mi mamá también de España, ¿Así? ¿no? Claro, mi papá se la vino trayendo. Ok. Y claro, es como le también, no es que lo tuyo fue más directo, porque mi papá lo que le hizo a mi mamá fue como, vas a venir a un país tropical, una maravilla, pucha, abres la Eso puerta también y me hay dijo ella. cocos y todo, es una cosa, un clima maravilloso, una gente de lujo. Claro, le Claro, vino, claro, todo eso me dijo también. le trajo en el 75 a Esmeraldas a echar a andar la refinería y claro, o sea, Esmeraldas en el 75 no precisamente era un paraíso tropical. O sea, era un lugar lindo, pero Bastante carente de muchas rústico. cosas. Rústico. Sí. Pero bueno, entonces llegas de Ecuador y lo primero que te da la impresión es que todo el mundo es bajito. Sí. ¿O qué O es lo sea, primero más que que te... nada en la sierra, ¿no? En la costa me parecía que eran un poco más altos, ¿no? Ajá. Primera experiencia estaba donde una tía de Tamara en la Ciudadela, México. Y me siento afuera en el parque a leer el periódico. A los 15, 20 minutos alguien pasa y uno hablaba también el español, me dice camarón. Y y yo estaba como camarón. Y llegué a la casa y digo, oye, alguien me está diciendo camarón. ¿Por qué? Dice, mírate, estás rojo. Te quemaste, mal plan. Me quemé, estaba así con toda la cabeza. O sea, ese sol está fuerte. Ese fue que la primera experiencia. Con lo bajito es más por las cosas, ¿no? Te digo, eh, la señora que pregunté, ¿y dónde está el baño? Aquí dice, aquí debajo de la grada. Digo, chévere que ahorran espacio, ¿no? Abro la puerta y veo el baño, está ahí. Digo, ¿cómo llego ahí? No, mejor me hubiera traído un embudo o algo así, ¿no? Y empezaron ese tipo de historias, um, cuando me saqué la célula, ¿no? ¿Te acuerdas del antiguo registro civil en el Sí, centro? sí. Las paredes El de negras. la calle Mejía, sí, Entonces, sí, que era, sí, límpiese yo aquí. llegaba con la mano negra de Chevron de haber puesto en la, ¿no? mi huella digital y después dices, ¿dónde puedes limpiar la mano? Ahí en el baño, Eh, fondo a la derecha, no había agua. Y de pronto veía que todos los ecuatorianos pasan la mano así por la pared. Y digo, pucha, que en Alemania cogen preso por eso, porque es un buen público, ¿no? Eh, pero con tanta alegría y de ahí sí imprimí mi mano más de arriba, en la parte de arriba, arriba, arriba. O sea, son ese tipo de cosas que me acuerdo como al inicio, ¿no? Y claro, los sabores, ¿no? Los y, sabores, y cómo era, de qué cosas, por ejemplo, qué tipo de sabores. bueno, donde mi suegro era, el, lo primero era el verde asado, ¿no? Y yo digo, a mí me gusta todo, pero verde asado era un verde que mordí y digo, qué seco, qué Dios. Y me dice, es una delicia, manaba. Y yo decía, si esto es una delicia, ¿cómo cerrar el resto? Y Y no había hoy como decir día mucho me tampoco. encanta. Te cuento, Ya. hoy día me encanta. Hasta en el STEM digo, a veces soy catador de verde, ¿no? Yo te digo, si ese verde es de Jipijapa, de Rocafuerte, y hasta te puedo decir si la cocinera que asó ese verde está embarazada, ¿no? El, el, Ajá. el, o sea, los sabores cambian. Al inicio vienes con el paladar europeo, pero poco a poco te vas acostumbrando a cosas y también apreciando, ¿no? O sea, por ejemplo, piche de pescado. Eso me hacían ahí. Era riquísimo. Era la primera comida donde digo, wow. Y me gustó, no sé, tal vez por mi esposa, pero me gustó más la comida costeña que la serrana. Um, aunque de las costumbres de ahí en la casa de la tía era el café de la tarde con pan y queso fresco, ¿no? Eso Qué me rico. pareció chéverísimo.
Oye, Pero el sabor ese de lo que hacen Manabí, todo con maní, con otras cosas, esto rápidamente me conquistó, ¿no? oye, y cuando llegas a un Ecuador con León Férez Cordero empezando, ¿cómo era ese Ecuador del 84 de León Férez Cordero? ¿Cómo era? O Era sea, muy, muy autoritario. O sea, yo que había vivido ya épocas más libres, por suerte, ¿no? Porque yo soy generación posguerra, pero estabas en Alemania, Alemania Occidental. en Alemania Occidental. Y en Berlín, ahí me fugué a Berlín para no hacer el servicio militar, porque esa era la única forma, porque Berlín no era Alemania, Berlín era de los cuatro aliados todavía, los que Ah, habían ya, ya. ganado la guerra, ¿no? Ajá. Entonces ahí el que vivía en Berlín no tenía que ir al servicio. En esa época era todavía muy duro para hacer el servicio social, tenías que hacer un juicio y un montón de cosas. Entonces digo, mejor hago mis labores sociales a través de mi profesión después, pero me voy a la universidad y fui allá. No, aquí, o sea, recuerdas, me acuerdo, por ejemplo, estaba sentado en mi casa y te acuerdas que el Frank Vargas cogió los aviones y sobrevoló el palacio Sí, es el donde estaba Taurazo. el Pepe Escobar. Sí, y cuando pasó eso, yo estoy sentado en mi casa escuchando radio, veo los aviones volando encima de Quito y digo, qué bestia, sí, sí, sí estoy en una república eh, bananera, ¿no? En el país donde dices estos, porque dije, todo es posible, ¿no? Um, y lo bueno era que, por ejemplo, en esa época había el diario Hoy, que era la oposición, ¿no? Y estaban un montón de gente ahí que luego nos decimos amigos en esa época con gente que escribían ahí, que también escribían sobre cultura, que hacían um, promoción a los eventos culturales. Y esto era una oposición férrea a lo que fue Pérez Correro, ¿no? Que controlaba igual, controlaba canales de televisión a Que raíz es de la todas historia las... se repetía, al final siempre se ha repetido la Sí, historia, solo con diferentes sí, actores, pero se repetía la historia. sí, O sea, si sí. haces una Lo que película sí de había, Ecuador, siempre va a ser sí, igual. O sea, solo cambias el nombre del presidente, por así decirlo, pero siempre es igual. sí, es como que estamos repitiendo, en una última obra he estudiado un poco sobre la colonia, estamos repitiendo creo que muchos moldes de la colonia. En la colonia todos estos españoles y los jueces españoles, todos eran corruptos. El rey estaba en España, ellos de aquí robaban a lo lindo, mandaban pocas cosas para España, mucho para ellos. Y la gente ecuatoriana durante, imagínate, 300 años se acostumbró al robo y al saqueo y a todo, ¿no? Encima, 400 años, porque 100 años más que se fueron los españoles, educación religiosa, muy conservadora, anti ciencias, anti muchas cosas, ¿no? Entonces, recién con Eloy Alfaro, realmente el país Y de respiró. hecho hay un dato que es interesante, que Quito, o Ecuador, bueno, Quito, era el lugar más lejano de la colonia, el más lejano de la corona, Sí, para para ver. llegar, para llegar, porque tú tenías que llegar en barco y tenías que llegar o a Lima, o a Ajá, Guayaquil, ajá, o a Colombia. O sea, sí. y de ahí caminar. O Claro, sea, y eran dos a Quito. semanas mínimo, ¿no? O tres. Entonces, para llegar, el lugar más lejano era Quito, porque Sí, ahí estabas lo más literalmente lejano. era lo que, cuando yo llegué sentí, o sea, ya no es lo que era antes, pero sí sentías que el país está como recluido de, o sea, Ecuador, Quito, Sierra, atrás de esas montañas, ¿no? Hoy día ya es otra cosa, todo el mundo está conectado con el mundo, ¿no? Pero en esa época, el 84, todavía parecía como que es bien provinciano, ¿no? Había pocos eventos culturales. Lo único bueno de Febres Cordero era que había bastante plata para la cultura y manejaba el Banco Central, un hombre que era el doctor Pancho Aguirre, que era, era como un mecenas que era súper entusiasta de todas las artes, iba a todos los eventos y él distribuía el dinero para ir al Guasmo, a hacer giras, a hacer obras. Esto sí me impresionó, porque, y luego terminó, entró Borja, y Borja centralizó de alguna forma toda la plata de la cultura en la Fundación Guayasamín, ¿no? O sea, de pronto cambió el juego y por suerte pudimos después de un tiempo acudir a auspicios de empresa privada, porque estábamos mal, Pero tú desde que ¿no? llegaste, te dedicaste al teatro.
actuar. Al inicio di en el, donde hoy es el Mega Maxi, en la El 6 de colegio alemán. octubre, ahí había el colegio alemán. Y ahí Sí. di clases de alemán. Ah, va. Buenísimo. Di clases de alemán y empecé a dar talleres, porque justo el Banco Central me auspició para dar talleres de profesionalización de los actores ecuatorianos y fui Cuenca, Guayaquil, Manta con la trinchera y en Quito, todos los días. O sea, todos los días había de 9 a 12 en la Casa Humboldt clases y no costaban, ¿no? Nos pagaban como profesores a mi esposa. Y, o sea, esto fue mi entrada. Y no me atrevía todavía a actuar hablando peor que ahora, o sea, hablando poco español, ¿no? Tenía muchos alumnos que poco me corrigían mis errores. Después de un año alguien dice, ¿por qué siempre dice, profe? Porque digo, clase de relajamiento, digo, vamos a isolar los músculos. Y durante un año no me dijeron. Yo digo, isolar como en Alemania, isolieren, y lo que significa aísla cada músculo y relájalo, ¿no? Al año alguien me dice, profe, ¿qué es isolar? Digo, oye, sí, ya me parece, un año me has oído, nunca me has corregido. Yo pensaba que esa era la palabra Y que correcta. todos me entendían. Pero eso sí nos pasa a los ecuatorianos. Los ecuatorianos por vergüenza no hablamos muchas veces, nos quedamos Claro, callados. Y es claro. eso, o sea, así ha de ser. Y entendemos lo que queremos entender y ya está. Sí, 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 sí. O sea No, que sí, sí, sí. esos 2 años pasaron y no decidiste nunca volver a Alemania o no se te pasó por la cabeza o les Bueno, a iba los bien. 2 años entramos en justo dijimos, nos quedamos, nos fue bien esos 2 años. Entra Borja, se cortan muchos medios para la cultura o se volvió más burocrático, o sea, eran 32 pasos en la subsecretaría de Cultura En el en el Ministerio municipio, de en el Ministerio Educación de para tener Educación. un auspicio. Entonces tenías que prácticamente tener un abogado viviendo adentro del ministerio para sacar un... O sea, fue tremendo. Y ya habíamos decidido, nos quedamos y me cayó la primera crisis. Pero te cuento, Rodrigo, cuando cayó esa crisis del COVID, yo dije, gente, yo ya pasé por 3 crisis. La de Borja, la de Alfredo Escolero a Borja, la del 99 Que la de la y, dolarización. la de los últimos 2 años, ¿no? Que fue también duro aquí, ¿no? Um, Cuando bajó el petróleo y todo, y de pronto sí vemos que hay menos empresas que compran presentaciones, hay menos plata para la cultura, ¿no? Y de pronto cae el COVID, ¿no? Cae el virus. Y todos estábamos, qué bestia, y ahora ni siquiera tenemos escenarios. Es No verdad. para dar talleres, no tenemos escenarios para actuar. Y primero era como un golpe, así como, a ver, y yo decía, verán, 3 veces he sobrevivido cualquier crisis, esto creo que es la más dura, pero debe haber una forma de sobrevivir esto, ¿no? Y de pronto viene esa cuestión online, ¿no? Lo primero mío fueron 3 talleres online que di. Y la gente dice, sí, chévere, o sea, no es lo mismo, pero Pero fue funciona. bacano de mantenernos en contacto, de hacer ejercicios y empecé. Y durante toda la crisis di talleres. Y después me decidí a hacer stand-ups como el que viene el próximo domingo, ¿no? Domingo, Um, Día del Padre, justo el Día del Padre, a festejar al Padre. 6 ¿A de qué la hora tarde el es? domingo. 6 ¿Ah? de la tarde, 6 de la tarde el domingo. Sí, Eh, el próximo domingo, 6 de la tarde, es el stand-up Soroche con algunos nuevos segmentos sobre padre e hijo. Y al final hacemos un meet and greet junto con el Gabriel, mi hijo. Él va a estar parte del meet and greet. También interviene un poco en el stand-up, pero no todo el tiempo. Es músico, ¿no? Pero hace teatro también. Pero sí, sí, sí. stand-up no se ha metido. Y, y todo eso es claro, el domingo 21 de junio, 6 de la tarde, a través esta vez de una nueva plataforma que se llama Bow, B-O-U, Ah, sí, Bow, donde que está la está también haciendo más. mi amigo el Pancho Viñachi presentándose. Es chévere, son gente joven, es una forma más colaborativa de trabajo allá con Bow, pero igual funcionan bien con sus botones de pago y todo eso. Y nuevamente Carla Calasanz con RIA Producciones, la RIA Producciones, eh, ellos hacen toda la producción, ¿no?
Mándame Igual es igual. chévere también de que hay bastante personas que ganan, no solo es el rapero que está ahí, porque creo que estamos en una época que necesitamos bastante solidaridad entre todos, eh, de ayudar artistas a artistas, ¿no? Entonces, lastimosamente es así que las cabezas más visibles siguen siendo las cabezas más visibles también online, ¿no? Y gente que no han sido tan conocidos por, qué sé yo, Enchufe TV o Dejemos Buenas o por cualquier cosa audiovisual que hayan hecho últimamente, sufren más porque no todos les reconocen. A pesar, pueden ser excelentes, pueden tener excelentes obras, ¿no? Pero necesitan público para que los vean, necesitan espacio donde haya Claro, público para hacerse conocido. O sea, tal vez exacto. ese es el lado malo del online, porque de otra forma, ya si tienes una trayectoria, puedes salir. O sea, el Pancho Villachi puede decir, voy a hacer mi stand-up. Ya hay gente que sabe quién es, pero Sí, tal vez exacto. los nuevos personajes, las nuevas personas, la van a tener más difícil. Es muy difícil. Además, todos se han volcado ahorita. Este fin de semana hay 70 eventos musicales. Por ejemplo, el Día del Padre va a haber 300 eventos en todo el país online. Claro. Es bastante. Entonces, nos vamos a repartir el público, ¿no es cierto? Los que dicen, ah, al Bama le conozco, no he visto stand-up todavía, y además va a estar Gabriel ahí, de pronto me conecto con ellos, ¿no? Pero Exacto. otros, Van a tener más dura. hay un montón de oferta. Claro, porque está el Gerardo Morán, está el Máximo Escaleras, está ustedes, está el Pancho, o sea, está un montón de gente que de otra forma va a terminar compitiendo por un mismo público, ¿no? Y eso es Y lo es online. trágico, que no hay, todos se lanzan a los salvajes sin coordinación. Y les dije una vez cuando viví en La Maná, eso fue otro episodio aquí en Ecuador, tierra adentro, 2006 al 2009, 3 años, en La Maná, campo adentro, sin luz, arriba con unas cascadas al lado. Ahí todo el mundo planta yuca, ¿no? Pero todos plantan yuca, todos, y en Quevedo y allá, y todo ese sector, porque llevan los intermediarios a Guayaquil, al mercado mayorista, ¿no? Y la yuca vale al inicio $20 el saco. Y Cuando se todos vende. cosechan, vale $2 el saco, que es, Es el síndrome helado de Salcedo, mi hermano. Así es, claro, o sea, yo me pongo a pensar en el que empezó los helados de Salcedo, debe comerse mierda. O sea, es decir, qué puta, o sea, es el que se inventó, el que dijo, ah, pongamos juguito de diferentes colores, de diferentes sabores de un helado, y hagamos un helado de Salcedo. Y lo hizo exacto, Salcedo. sí, ¿Cuántos años terminó siendo Dada? Y le pusieron una carretera por afuera y se murió Salcedo. sí, Porque nadie exacto. pasa por Salcedo, porque todos hacían helados, nadie hacía otra cosa que no sea helados. Lo mismo de pasar en la maná con la yuca. Claro, no, y al final, mira lo que me pasó, porque cuando digo, puedo comprarle yuca, dice, no, sí, dice, Cristo, anda ahí afuera al campo, yo por $2 no saco la yuca. Puedes comer lo que quieres, saca la yuca ahí, porque no, porque pierdo plata, porque tienen que con mulas transportar, eso cuesta, tienen que sacarle, tienen que limpiarle, meterle en el saco, o sea, y así es lo mismo con las artes, por eso te digo, es que estamos ahorita, vamos a saturarlo, porque claro, todos necesitan también, ¿no? Sí, es verdad. Pero no hay coordinación, y cada uno hace la promoción que pueda hacer. No, no sé, podría haber algo un poquito más organizado, y incluso el Ministerio de Cultura podría auspiciar a artistas que la plataforma no les cuesta, porque también cuestan, o alguna cosa así, ¿no? Pero vamos nada más a lo salvaje. Cada uno, A los helados de Salcedo, a la yuca de la maná. Hay sí, algunas preguntas que te hacen. Por ejemplo, dale. dice, ¿todavía tienes el chero de trupe rojo? Dice Juan Carlos. Sí, Recién el año pasado le hemos renovado completamente. Fue adquirido en el 93, ya tiene 27 años con y Sixto. es nuevecito. Cuando le vieron salir del taller, dijeron, es el Chevrolet Trooper del modelo 2019, ¿no? Y nos encanta. Nosotros no somos mucho de cambiar autos, y Se nota. quedamos con este y mejoramos este. Dice, ¿qué normas, dices Canatino, qué normas o costumbres seguían vigentes en Alemania después de la guerra? ¿Qué normas y costumbres? O sea, eso es complejo, porque por un lado, o sea, no, las formas de comer, directamente después de la guerra la gente tenía hambruna, porque no había,
estaba todo abajo, las grandes ciudades. Mi papá siempre contaba que buscaban, troqueaban alfombras contra comida, contra pan, queso, leche, para poder eso, ¿no? Pero había un lado de los artistas que pedían, por ejemplo, que el idioma alemán se limpie de las frases nazis, ¿no? Uh, fue, fueron mucha gente que pedían una revolución más hacia la izquierda, pero de verdad el pueblo alemán trató al inicio olvidarse, ¿no? Reconstruir el país, trabajar, y luego poco a poco nosotros en el colegio, por ejemplo, había muchísima educación sobre la guerra, sobre los nazis, sobre los campos de concentración. O sea, nuestra generación fue un poco como... Y también muchísima intercambio con Francia, como este archienemigo para hacernos amigos. Y millones de franceses han vivido a Alemania a conocer cómo son las costumbres de ella, y millones de alemanes han ido a Francia para sacar esa antigua enemistad que ha sido el origen de 2 guerras mundiales, ¿no? Entonces hay como mucha reeducación, pero obviamente, por ejemplo, sistema judicial, había muchos jueces viejos nazis también, que quedaron, que lograron Sobrevivir, por decir frase, claro. Sí. O sea, también entre profes y todo. Yo no viví mucho eso, pero alguna gente sí lo reportó, ¿no? Es un cambio brutal. Si tú has tenido un sistema fascista durante del 33 al 45 y tienes un país en escombros, 12 años de fascismo, 60 millones de muertos, la mayoría rusos, 6 millones de judíos, o sea, es tremenda el sentido de culpa, ¿no? Y el trauma que tienes La en una primera sociedad. vez, ¿ah? Para El toda la trauma que sociedad. tienes La en una primera sociedad, vez claro. que los alemanes han cantado otra vez el himno nacional fue en el Mundial del 2006. Ese Mundial en Alemania, donde fueron los ecuatorianos y fue gloriosa la campaña ecuatoriana. Ese Mundial fue donde los jóvenes alemanes cantaban por primera vez otra vez el himno. En Alemania no era bien visto cantar el himno, porque era la primera estrofa de un himno que se cantaba antes. Ya. Y la primera estrofa es la menos, porque había eso, Alemania sobre todo, no sé si te acuerdas, Deutschland über alles, que era como una estrofa que Alemania encima de todo. Esa la quitaron, pero la gente lo recordaba, pues. Dijo, mejor no cantamos. Mejor no cantamos eso. Reeducar un país es durísimo, ¿no? Pero después de 2 guerras mundiales creo que vale la pena que se calman, ¿no? Spaceships dice si algún momento pensaste en regresar a vivir a Alemania. Después de 2 años por problemas económicos. Fui a buscar un proyecto económico que podía hacer en Ecuador, pero todos eran algo social sin teatro, o el teatro era en tercer lugar, ¿no? Entonces, me fui por la dura, y creo que por eso también he desarrollado más resiliencia, como dicen, término de moda, el poder de resistir a crisis duras. Porque yo mira, en todo ese tiempo, 35 años en el Ecuador, 4 años he sido empleado de la Casa Humboldt. Era director de la Casa Humboldt, ¿no? 89 al 92. Pero todo el resto del tiempo freelance, ¿no? En teatro. O sea, haz esto. O sea, valiente. Un hombre valiente. O sea, a un momento dado ya lo aprendes, ¿no? Claro. Cómo defenderte, ¿no? Y hacer algo, aunque no te haces rico, algo que realmente te fascina, te entusiasma y te apasiona hacer teatro, ¿no? Enseñar teatro, hacer teatro, dirigir, actuar cuando se puede en algo de televisión o cine. Eso es lo que realmente me gusta, ¿no? Y renuncias a ciertas otras cosas, ¿no? Tener un sueldo fijo. Estabilidad. Exacto, una estabilidad que dice, ahorita me compro un carro nuevo y le voy a pagar con $300 mensuales. Eso, olvídate. Eso no Olvídate, sabes. claro. Oye, dice, ¿cómo se puede convertir Ecuador en un país del primer mundo como Alemania? Dice Settings. Desde tu visión, ¿qué es lo que le falta al Ecuador para salir de su desarrollo? ¿Crees? Porque tenemos todo el mundo lo dice, ¿no? Tenemos el clima, tenemos vivimos en un lugar privilegiado, tenemos todo.
¿Qué es lo que nos pasa? Según tu visión, lo dice Setting, lo pregunta aquí. O sea, lo que más me ha extrañado aquí en el Ecuador es que la gente, sobre todo en el nivel político, no se pone de acuerdo a sacar adelante el país. El momento más emocionante fue creo que cuando hubo el terremoto en Manabí y de pronto hubo una ola de solidaridad, todos son los hermanos Manamas, vamos a ayudar y gente se fueron de Quito allá a reconstruir y todo. Y sentías como, ese es un país, donde todos jalan del mismo, ¿no? De la misma forma, ¿no? Pero ahorita, ¿no? Estamos contra la pared económicamente y la gente roba. O sea, y les descubrimos a los robos y deberíamos tomar, o sea, es una lección. Más a confiar a ya, estos políticos ya están como, ¿cómo se llaman? No solo fuera de moda, Fuera de están foco ya. devaluados. Claro. Están devaluados todos. Entonces, si no surge una nueva fuerza de reconstruir el país y sacarlo adelante, es como ponerse de acuerdo sobre algo que vamos a hacer como reedificarlo, ¿no? En todos sus estatus. Una de las cosas básicas es la educación. Yo no sé, la meta es el primer mundo. Tienen tantos recursos chéveres aquí. Pues, alguien me dijo él es birdwatcher, ¿no? Él mira a los Los pájaros y pájaros. dice, los, la cordillera del Cóndor, donde sacan el cobre, la misma plata que sacan en 10 años podría sacar en 100, pero todavía hay la cordillera. Es decir, haciendo turismo de aves, ¿no? No del ave jaramillo, sino de aves. Y, el, y esto, o sea, es algo sustentable, pero nosotros somos súper cortoplacistas, ¿no? Como todo ahorita, ¿no? Ahorita vamos a la minería, Tenemos los poca temas chéveres. paciencia. Tenemos poca paciencia. O sea, de pensar Y cuáles son los verdaderos valores de este país, que es, creo que, tremendamente turístico, por un lado, ¿no? Hay muchos valores que con esta cosa cortoplacista se van al segundo plano y vamos destruyendo el país, ¿no? yo tengo Pero una más teoría que en ese nada es la sentido. cultura humana entre nosotros, ¿no? De no ponernos de acuerdo, de sacarlo de adelante, ¿no? Y hacer las cosas creativas en planos pequeños funciona, ¿no? Grupos pequeños hacen maravillas de aquí en Ecuador. No Yo tengo, sí, necesitamos en nada planos más. pequeños sí, cuando lo haces más amplio ya se complica. Pero yo tengo una teoría y hay una de las cosas que tú dijiste me pareció súper interesante, de que claro, venimos desde la colonia con esa cuestión de que unos pocos robaban un montón porque no Sí, tenían un control, por así decirlo. Estábamos en un espacio en un lugar que no tenía ni ley ni orden, o sea, era como ajá. cada uno por su lado. Sí, sí, sí. Y la otra yo creo que también es una cuestión climática. Somos un país tan valioso en el sentido de que nadie se va a morir de hambre nunca. Y entonces terminamos siendo contraplacistas, porque la comida nunca nos va a faltar. No es como en Europa que tienes que cosechar y guardar para el invierno, porque si no cosechas y guardas en el Claro. invierno te vas a morir. Estoy hablando hace mucho tiempo, claro, no, ahora ya es otra cosa, pero... Y entonces cuando lo único que tienes que hacer es levantar la mano y sacar del árbol y ya está. Entonces, tal vez nunca tuvimos esa posición de, oye, hay que planificar. Oye, esto nos va a demorar 10 años, pero nos va a demorar haciendo un proceso. Porque nunca tuvimos que Sí. esperar, tal vez por ese lado. No, es seguro por ese lado, porque por ejemplo, en Europa el invierno tradicionalmente tenías que prepararte para el invierno. Exacto. Las costumbres de ahorro, a ahorrar recursos, lo que le faltó a Corea, ahorrar para los malos tiempos, ¿no? Um, esa costumbre nunca se ha desarrollado. La otra que es que tienen petróleo y tienen minería. Entonces, en Alemania lo único que hay es carbón y un poco de gas en el mar del norte. Entonces, este país nunca hubiera sobrevivido en base de recursos naturales. Ellos tenían que inventarlo y por eso hay tantos inventores y es un país que construye máquinas. Siempre ha sido, ¿no? Herramientas, máquinas y En base a claro, la necesidad. claro, sí. O sea, si quieres crecer, la economía crecer, tienes que llegar a más allá de los recursos, que es una forma, o sea, saco recursos de la tierra, pero ¿qué puedes crear con ellos? Ahorita vemos tanta, o sea, aquí hay tanto ingenio, por ejemplo, todo lo que se hace hoy día con bambú. Es increíble. No, yo tengo ahorita un cepillo de dientes de bambú, tengo una
para el pelo de bambú. Ahorita sacaron unos platos y cubiertos de bambú. O sea, se puede, ¿no? Ah, o con el cacao. Tienes uno de los mejores cacaos del mundo, es el mejor cacao y te lleva el cacao A Suiza y te traen como chocolate Suiza. carísimo. Suiza. Exacto, exacto. Pero ahorita hay excelente chocolate aquí. Pero eso es de los últimos años. Eso no fue cuando yo llegué, no había nada de eso. O tener la mínima idea de decir del cacao, ¿por qué no sacamos la mantequilla de cacao? Es lo más valioso. Saquemos aquí y mandemos el resto para allá, ¿no? O sea, ¿tú cómo te imaginarías a la sociedad alemana en un país tan benigno como el ecuatoriano? ¿Se volverían ecuatorianos o seguirían siendo tan alemanes como? ¿Tú crees que influye el lugar donde vivimos o Ajá. las condiciones que vivimos? O sea, o tú te has hecho bien ecuatoriano. ¿Qué es lo más ecuatoriano que haces? Bueno, esa es otra pregunta, pero primero, o sea, ahorita hay aquí 17 millones de personas y la superficie es la misma de la antigua Alemania antes de la reunificación. Pero en esa época en Alemania vivían 60 millones. Eso ya son granos, es diferente, Tan gran ¿no? diferencia. Ajá. No hay naturaleza salvaje en Alemania, todo es bosque, cuidado como parque, ¿no? No hay es el lado que hay aquí todavía pristina, vas a lugares donde Maravillosos. es todavía nuevo, ¿no? Como era Galápagos y la selva y todo, ¿no? Yo sí, o sea, una vez hicimos con el Mosquito un programa para fiestas de Quito. ¿Qué hubiera pasado si Quito hubiera sido conquistado por los alemanes y no por los españoles? Entonces digo, la Virgen del Panecillo hubiera sido la Panecillo. Bavaria, la diosa de la cerveza, ¿no? Claro. Hubieras puesto nada de Virgen ahí, sino la Bavaria, que es que está justo encima de donde hacen normalmente el Oktoberfest, ¿no? Y la cultura de la cerveza, todos hubieran sido cerveceros, como en Alemania la costumbre, hay, cada pueblo tiene su cerveza. O sea, todo ese tipo de vainas hubieran venido para acá. No sé si para bien, de verdad. Eso nunca lo sabríamos, una Y suposición. obviamente poco a poco se cambian. Ahora, ¿qué es lo más ecuatoriano que yo hago? O sea, Ahí diría, seguramente haces cosas ecuatorianas, claro, o sea, ya tienes claro, por costumbre. ejemplo, diría, usted qué pregunta, chuta, qué pregunta. O sea, lo más ecuatoriano fue cuando abrimos una panadería, creo, que se llamaba Los Panes del Beckenbauer, que ahorita maneja mi hija, de verdad. Ya. Ella hace pan de yuca, corviches, bolones y todo eso, ¿no? Y yo, como alemán de 2 metros, llegado al Ecuador, de pronto tengo una panadería con cosas delicias manabas, ¿no? O sea, esto ya es como un poco raro, Como ¿no? cacho. Y yo voy al campo Manaba a seleccionar el almidón, ¿no? Y el almidón que usamos es un almidón agrio, ¿no? Que es el que más sabor y más explotan las panes de aquí arriba. Entonces yo voy como catador, ¿no? Pones el dedo en el almidón, eso no pica. Y me miran así, ¿de dónde sabe el gringo eso? ¿Cómo funciona lo del almidón, no? Eso sí pica. Como un catador O sea, De ese tipo vino. de cosas, claro, te da un deleite que lo aprendes, ¿no? Que sabes de eso, ¿no? Oye, hay otra pregunta que dice, ¿quiénes son o sea, quiénes chupan más? ¿Los alemanes o los ecuatorianos? Chupan full cerveza. ¿Qué hay? Es- ya te vas. Chao, Django. Es mi nieto. Chao. Ya nos vemos. Chao. El, el, este tiene 6. No me dice apa. En Alemania, abuelo es opa. Pero Ah, los nietos, el opa es el abuelo. Pero aquí dicen apa. Eh, el, el, ¿y, um, y saben alemán los niños? ¿Les hablan alemán? no, no tanto. Pero eso Pero es tú más sí les problema de hablaste, los padres. De los pero tú sí les padres. hablaste en alemán a tus hijos, ¿no? Sí, sí, sí. A mi hija un poco menos, y justo es mi hija que tiene los hijos, porque ya me aburrí de hablar en alemán y que me responden solo en español, que es normal cuando aprenden, cuando son parejas de dos lenguas que adoptan la lengua materna, ¿no?
pero sí entienden todo y aprenden la lengua cuando vas para allá a Alemania. Pero me habías preguntado algo, ¿qué era? Después de los tres, bueno, Sí, ya. no te preocupes. No, me habían preguntado si tú, si los que quieres bebían más, los alemanes o los ecuatorianos. Ya, Me dijiste, los alemanes beben cerveza y ahí te quedaste. o sea, si te vas a un cumbión, que yo he asistido de mi amigo Ajá. José Cruz, qué bestia cómo chupan cañamanavita, o sea, y todos se quedan, pero y Pero ahorita no, yo no tomo, cegados. o sea, me gusta a ratos estar chispo, sobre todo durante el Oktoberfest, ¿no? Como soy animador también, hago Oktoberfest, um, de llegar a hacer chispo, eso está bien, pero la borrachera no me gusta tanto, pero cuando éramos más joven, bueno, vos también sabes, en esa época se bebía salvaje en un tiempo, ¿no? Y yo me acuerdo, el Mosquito, el Pepe Morán, todos me llevaban a esas cantinas, ¿no? Con Pero es que el rocola. mosquito sí, sí le hace bien. El mosquito es Le un daba, pero profesional. ya la edad ya le prohíbe. Tú Ya hiciste no, el dúo que hiciste con el mosquito fue memorable en Dejemos de Vainas. ¿Ahí le conociste al mosquito o ya le venías conociendo de antes? no, el Mosquito había hecho un taller con nosotros. Ahí nos conocimos, incluso íbamos a hacer una obra porque siempre me gustó cómo actuaba, pero de verdad lo que nos juntó es que cuando Santiago Naranjo se fue a trabajar con Mawat como chapita municipal, salió del programa de Gemelos de Vainas, ¿no? Y el Peque Andino me había visto haciendo un show donde hacía un personaje de un tipo bávaro suizo que hablaba así, con esa forma media rara de cantar, como hablan los suizos, que les deben conocer aquí, sobre todo en la industria del queso, hay estos suizos que hablan el español con ese ritmo, entonces yo les imitaba y era como parte íntegra del personaje del Beckenbauer, ¿no? Y él vio el show y me dice, oye, vente para... Había hecho un capítulo antes, Thomas Edison Alvarado, un inventor con los pelos así medio parados, antes. Pero de ahí invitó a, dejémonos de hacer el Beckenbauer, Aristóteles Beckenbauer, técnico alemán en refrigeradoras. Y el Mosquito no tenía ya pareja cómica, que era... Y nosotros dos, un tipo de 2 metros y otro de 1,50 y algo, solo la gente nos ve. No decimos ni abrimos la boca, ni hacemos ninguna mueca, ni nada. La gente se caga de la risa, ¿no? Uh, Sí. y, o sea, el efecto fue inmediato. Y de que este Langarote se junta con el Chapita y un alemán no típico, Beckenbauer era un anarquista, un tipo que nunca era puntual, no llegaba y todas las aventuras que invitaba a la familia de Gemelos de Vainas eran catastróficas, ¿no? Estos alemanes hay y me gusta que no había sido el alemán cuadrado que dice puntual, todo sabe, todo está planificado, ¿no? Esto no son todos así. Pues hay de No, todo, en todo lado, sí, prácticamente. pero al lado del Ecuador Yo sí no soy son así. mucho más, pero son mucho más que el ecuatoriano común. O sea, sí podemos definir un No, poco a claro, o a sea, la lo sociedad. típico en Alemania cuando voy a Berlín, tengo que un mes antes decir, oye, ¿cuándo podemos hacer una cita? Hasta con los amigos, ¿no? Puedes tú Ah, este fin porque de semana. Y la gente se anota las citas, tú ni tienes que reconfirmar, como aquí típico es, no, reconfirmemos el mismo día y dime que sí, o me no, no, olvidé. en Alemania No, me olvidé. te caen a la cita. Claro, eso sí. Es otra cultura. Sí, sí, Eso, eso. sí, 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 a la final, pero tú te adaptaste bien al Ecuador o te costó. O sea, el país desde el inicio me encantó. Me pareció tan chévere que en un espacio tan pequeño hay tanta belleza, tanta cosa, eh, todavía naturaleza salvaje, y que la gente me parecía muy, muy cordial. O sea, vas al, en Quito mismo, cuando yo llegué, todavía hay eso, pero no en el grado que hubo antes. Pero en el campo la gente son muy cordial, son muy, y claro, son muy curiosos. Y la gente ecuatoriana les encanta cagarse de risa de los gringos, ¿no? Un gringo que hace algún error, como yo cayendo a un hueco A una hueco de acantilado y Catrina. la gente dice, se caga de la risa de la desgracia del gringo, porque por fin viene uno de estos que cree que es la divina papaya y que domina el mundo, son el primer mundo y se caen
Un un hueco. punto hueco ahí. Oye, pero, Y entonces, pero gringo, pues, gringo, claro, gringo es cualquiera que es rubio, ¿no? Porque, claro, siempre te confundían sí, con gringo de Estados Unidos, sí. básicamente. O sea, yo siempre al inicio no me cansaba en aclarar, no soy gringo, soy alemán o soy europeo, ¿no? Ah, Pero después ya pero se después digo comía. ya, porque, o sea, la gente, o sea, la gente te dice, mister, o cualquier cosa, ¿no? Cuando no te conoce, ¿no? Pero es también una forma cordial de diciendo, este es un extranjero, claro, ¿no? Claro, sí, es una O sea forma que, cordial de decir gringo es de afuera, ¿no? Claro, es de allá sí, está, sí, ¿no? sí. No es porque O sea, te despreciaban, sino aquí no porque, tiene ese dejo que tiene en México, que los gringos son en buena parte odiados también, ¿no? Sobre todo con ese Trump al frente. Entonces, decir gringo siempre tiene un lado medio negativo también en México, ¿no? Pero ese en Ecuador no es de esa forma, es diferente. o sea, siempre viviste bien en Ecuador, nunca tuviste problemas por ser gringo, nunca tuviste, o sea, cosas que te chocaron de verdad, la viviste bien. O sea, en general, si me preguntas, sí, viví bien. Ah, o sea, o sea, un poco que me empezaban a joder, pero tampoco mucho, porque creo que por tantos años ser artista, la gente ya te aprecia, ¿no? O te quiere por los personajes que has hecho y todo, ¿no? Y en la época de Corea, el rato cuando empecé a defender al Pocho Álvarez, Al Yasuní. al Yasuní, ahí hubo muchos trolls que te caían o te sacaban en el internet con unas gorras de nazi, ¿no? O vainas por el estilo, ¿no? O sea, esto sí recuerdo, pero te cuento que, o sea, sí me chocó, pero no le tomé tan en serio como para amargarme. Digo, bueno, es parte de una lucha política, ya. Y así funciona, claro, así Sí, es así esta. funciona. O sea, puedes, si eres una persona pública y opinas sobre las cosas, va a haber reacción, ¿no? Y yo nunca entiendo a los políticos que creen que ser una persona pública no significa que eres parte del escrutinio de todos, ¿no? Se me va acabando el tiempo y se me va acabando el Yes, tiempo porque esto en una hora se va, pero quiero recordar que la próxima semana, el próximo domingo, vas a hacer un stand-up con tu hijo, pero bueno, va a estar contigo el Gabriel, sí, pero que pueden encontrar las entradas en Bow, ¿no es cierto? Y sí. el stand-up Es es Bow Soroche. Company en Bow, B-O-U, los que no lo conocen. Es una compañía joven que es una plataforma también, que hace eventos, hacen otras cosas también. Y ahí me va a encontrar con ese stand-up Soroche, parece un especial para el Día del Padre, ¿no? Y vamos a estar actuando ahí, yo principalmente, en algunas partes de David y Gabriel, y luego hay un meet and greet con el público donde vamos un poco como a hablar de la relación padre-hijo, y en específico con el Gabriel, Maravilloso. con mi persona, ¿no? Y esto es próximo domingo, ya mismo, el próximo domingo 21 de junio, 6 de la tarde, ¿no? Pues adquirir por Bow las entradas, organizado por La Ría Producciones junto con la gente de Bow y chévere. O sea, yo creo que va a ser un programa muy lindo. Con el Gabriel también hay muy buena onda y él también tiene un dejo cómico fuerte cuando vamos luego conversando con el público después, ¿no? Muchísimas gracias, Christoph. En realidad, para todos que asistan al próximo domingo a tu stand-up Soroche. Y muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Y antes de que te Chévere, Rodrigo. vayas, nos han pedido, pucha, pero mil que puedas decir, cállate, poco hombre. ¿Y Eso a quién es- lo digo? ¿A ti o Ah, a no, alguien de ahí? a todos, hay tantos, así puedes decirlo en plural, cállense, poco hombres. Por favor. A ver, mi gente, a bien, mis queridos, les cuento una cosa, ¿verdad? Cállense poco, hombres. Muchas gracias. Gracias, Cristo.